Cosmovisión Noticias. Información desde una perspectiva cristiana. Nosotros te lo contamos. Cosmovisión Noticias. Desde aquí, desde Santiago de Chile, seguimos atentos a las informaciones que se están produciendo en este momento. Lo que a ti te interesa. Cosmovisión Noticias. Viernes, sábado y domingo, 21 horas. Cosmovisión Noticias. Bienvenidos a Cosmovisión Noticias, el resumen de las informaciones más importantes que hemos producido para ustedes esta semana. Estamos saliendo desde aquí, desde el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, por la señal 15.2 de Gracia TV en la región metropolitana y toda la cadena de cable operadores donde está Gracia TV a lo largo de Chile. Vamos con los titulares. Unas 50 personas se reunieron en el Cementerio General de Santiago para demostrar que también hay evangélicos emblemáticos que votarán apruebo en el plebiscito constitucional. ¿Qué hacemos con la violencia callejera durante las manifestaciones políticas? Conversamos con un experto, analista en seguridad y con un instructor de artes marciales sobre la contingencia social. El gobierno lanzó una nueva versión del Fondo de Medios de Comunicación 2020. En la ceremonia, la ministra Carla Rubilar aseguró que este año se entregará a medios de comunicación regionales 2.000 millones de pesos adicionales. Quédese con nosotros para revisar estas informaciones. Volvemos en unos instantes después de un mensaje con nuestros auspiciadores. Nosotros te lo contamos. Cosmovisión Noticias. IMCA. Mejores personas, mejores comunidades. When I was young, 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 so brightly young, and now I'm sorry about that. When I was young, sometimes doing wrong, but now I'm in the right place again. When I was young, when I was young, when I was young, when I was young. Novasol Soluciones Industriales Multimarca. Si en su negocio necesita tecnología de envasado, empaquetado, máquinas selladoras al vacío, cargadoras, entre otras, para su pyme, piense en Novasol Soluciones Industriales. Son servicio técnico y proveedores de insumos para su empresa. Novasol atiende en todo Chile. Escriba a jose@novasol.cl o mande un WhatsApp al +569 76 15 14 82. Novasol Soluciones Industriales Multimarca para su pyme. Recuerde que usted también puede ser auspiciador de Cosmovisión Noticias y de este semanario informativo saliendo desde la señal digital 15.2 de Gracia TV en la región metropolitana de Santiago, Mundo Pacífico y toda la cadena de cable operadores donde está Gracia TV a lo largo de Chile. Si le gustó este programa, compártalo con sus amigos. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros te lo contamos. Cosmovisión Noticias. Unas 50 personas se reunieron en el Cementerio General de Santiago para demostrar que también hay evangélicos emblemáticos que votarán apruebo en el próximo plebiscito constitucional. La actividad se realizó el sábado 7 de marzo a las 11 de la mañana en el histórico patio de disidentes del Camposanto Metropolitano. Entre los participantes se encontraban el doctor Humberto Lagos, exdirector de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, el escritor Luis Orellana, las pastoras Juana Albornoz e Isani Bruch, el teólogo Juan Sepúlveda y el pastor Víctor Olivares. Conversamos con algunos de ellos sobre sus razones para apoyar el cambio constitucional con hoja en blanco y sobre la violencia que han sufrido las iglesias durante las protestas. Jamás voy a validar la violencia de ningún lado, ¿no? Y tampoco nosotros como Iglesia Evangélica Luterana hemos dicho que ha sido las personas del rechazo.
¿no? Nosotros lo hemos dejado eso en las manos de los tribunales, de la justicia como corresponde, que sí lamentamos, ¿no? Lamentamos el atentado a una de nuestras comunidades y esperamos que eso no ocurra en ningún espacio de la sociedad, ni en las iglesias ni en otro espacio, porque atenta contra la vida humana, independiente de quién está adentro, son personas. Y por lo tanto, nosotros como Iglesia Evangélica Luterana no validamos ningún tipo de violencia. Y creemos que nuestro rol es justamente llamar al diálogo, al encuentro, al debate de diferentes ideas, para que nuestra membresía, también para que el país pueda en libertad de conciencia ir el 26 a votar. ¿Qué hacemos con la violencia que está empañando todo este proceso y esta discusión? ¿Qué hacemos las iglesias evangélicas, en especial aquellos que están por el apruebo? Los que estamos por el apruebo, en el caso de yo que estoy por el apruebo, debemos siempre llamar al diálogo, nuevamente repito, al diálogo, al encuentro, al debate de ideas, porque somos hermanos y hermanas, ¿no? Y el rechazo y el apruebo va a pasar, es un momento histórico. Nuestro testimonio es más grande que eso, ¿no? Por lo tanto, creo que nuestro rol como iglesia es llamar justamente a que podamos informarnos, ayudar a la ciudadanía a informarnos, para que realmente ese proceso sea un proceso democrático donde todos podemos manifestar nuestra opinión de acuerdo a nuestra convicción y nuestro pensamiento. Al interior de la Iglesia Bautista hay una diversidad, por lo tanto conviven las dos visiones. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional que hubo en Iquique se hizo un foro sobre nueva constitución, proceso constituyente, un diagnóstico de por qué el estallido social y un tercer tema que me tocó participar a mí en el foro como la misión de la Iglesia y el estallido social. Así que estamos trabajando el tema como cristianos, parte de una sociedad. Creo que hay algo en que estamos de acuerdo los cristianos de cualquier sector, es que la violencia ilegítima, digamos, es contrario al espíritu cristiano. ¿Qué hacemos con la violencia? La violencia particularmente del apruebo, hacia las iglesias evangélicas, hacia los grupos que no piensan como ellos, bienes públicos y privados, personas, etc. ¿Qué hacemos con la violencia? ¿Qué hacemos con eso? Es rechazarla, no solo al interior de nuestras comunidades, sino también decirlo. Donde podamos, en nuestras juntas de vecinos, en nuestros cabildos, donde participemos, tenemos que decirlo, en las redes sociales creo que tenemos que decirlo. Tenemos que jugarnos por la no violencia, pero eso no significa que no estemos, ¿cierto?, conscientes de las demandas sociales, que son justas y legítimas totalmente, pero estamos en contra de la violencia. Por su parte, Humberto Lagos se refirió a los evangélicos del rechazo como terroristas. Cuando yo hablo de terrorismo o del rechazo, estoy hablando de acciones ideológicas, de personas que cuentan historias para producir miedo y de esa forma llevar a la gente a través del miedo a que rechacen la propuesta de nueva constitución, porque no han analizado todo lo que significa el tener un nuevo texto constitucional, un texto constitucional que necesariamente tiene que llevar a afirmar, en el caso de lo que a nosotros nos interesa, además de otras cosas, a afirmar derechos humanos fundamentales relacionados con la libertad religiosa, con la libertad de culto, de asociación, de reunión, de conciencia, que son libertades que tienen que garantizar en un texto constitucional plenamente todo lo que tiene que ver con espacios donde se cultivan materias de fe. Eso ya está en la actual Constitución. No está en la actual Constitución. En la actual Constitución, el artículo 19, número 6, lo único que establece es una ambigua mención a el ejercicio de cultos disidentes y al tema de Constitución, pero no hay ninguna afirmación en esta Constitución, ni en la Constitución del 25, porque esta Constitución del 80 repite un poco más o menos lo que decía la Constitución del 25. Lo que aparece allí es esto que te digo, que son espacios ambiguos. Entonces es necesario, poniéndose a tono con lo que es el derecho internacional, con lo que es la legislación internacional, con lo que son los tratados internacionales, es necesario hablar de libertad religiosa. La libertad religiosa es un techo que está firmado sobre pilares fundamentales. Esos pilares son la libertad de culto, la libertad de conciencia, de asociación, de reunión. Por citarte algunas, hay otras más. El lenguaje que se está usando por quienes se oponen no es un lenguaje leal ni respetuoso de aquellos que están planteando el tema de decir sí a una reforma constitucional. Apruebo.
hace 30 años en realidad regresamos a la democracia. ¿Por qué, teniendo algunas veces la mayoría, no se reformó ni esos aspectos de la Constitución que usted menciona, en el catálogo de derechos fundamentales, el artículo 19, ni hubo la voluntad política para reformar el tema de las capellanías que usted también mencionó, ni la voluntad política para reformar la ley de culto, que fue la eterna moneda de cambio de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia hasta ahora? Bueno, eso tienes que preguntárselo a quienes ejercían el gobierno en la época. Pero lo cierto es que respecto de determinados temas que están en la Constitución vigente, no hubo posibilidad porque no había mayoría para plantear reformas. No había quórum para producir esas reformas, aunque sí hubo propuestas que yo mismo planteé a sectores políticos diversos, porque me parecía que un real respeto a la dignidad de las personas era legislar de manera adecuada sobre estos temas que tienen injerencia fundamental en la vida cotidiana. ¿Una nueva Constitución sí nos asegura eso, de que existirá la voluntad política? ¿Qué nos garantiza de que ahora sí? Sí, tiene que atenerse una nueva Constitución a las normas internacionales que están vigentes, ¿ah? A los acuerdos de Naciones Unidas, a los tratados que Chile hace parte también, ¿ah? Y que deben ser incorporados dentro de la redacción que se dé para una nueva Constitución. El acuerdo no dice eso. El acuerdo dice que se tiene que respetar, no que se tienen que incluir. No necesariamente se tiene que incorporar, puede quedar afuera. Pero si eso no es una materia dificultosa para quienes militamos en materias de fe. El 80% de la población chilena es creyente. Ese 80% está porque se instale bien la redacción que tiene que ver con el derecho humano fundamental a lo que ya te he dicho, a la libertad religiosa, de culto, de conciencia, de asociación, de reunión. Entonces, no hay problema con eso. No hay problema con eso. Entonces, por eso te digo yo, cuando yo hablo de terrorismo ideológico, es porque están haciendo discursos que no se condicen con la realidad. Y la modificación de la ley de culto, yo estuve a la base, tú sabes muy bien eso, históricamente, de la creación del primer proyecto de ley que llegó finalmente en 1999 a ser la conocida como ley de culto. Yo planteé muchas cosas críticas que debieron haberse incorporado y no se incorporaron, ¿ah? Y que hoy día aparecen como evidencia de una reforma necesaria para la ley de culto. Pero yo prefiero recomendar que resolvamos el tema constitucional y después entremos al tema de reforma de la ley de culto para poder perfeccionarla. Quienes están haciendo una campaña del terror es justamente esta gente de la primera línea. Más de 6 iglesias evangélicas quemadas, vandalizadas, un canal de televisión, más de 60 iglesias católicas, sacrilegio, vandalismo, saqueo, incendio, etc. ¿Qué hacemos con esa violencia y qué nos garantiza que los partidarios del apruebo están por respetar la libertad de culto en ese escenario? Bueno, en todo caso tienes que tener presente que quienes realizan este tipo de actos vandálicos, de actos criminales, ¿ah? De actos delictivos, no son los que son partidarios del apruebo, ¿ah? La primera línea no es la que realiza ese tema, ¿ah? La primera línea son gente que protege por todas las situaciones que se han dado en términos de la acción, por ejemplo, de Carabineros, son gente que protege a aquellos que van a plantear sus protestas de manera pacífica. ¿Ha sido la primera línea y las turbas de las protestas de las manifestaciones? En la primera línea, algunos se disfrazan y son criminales habituales. Yo he tenido acceso a información sobre el tema, en el sentido de que muchos de los que se detienen son gente que tiene currículum delictivo. Entonces no hay que generalizar sobre ese tema, ¿ah? Yo soy no partidario de acciones de violencia. Me parece que las acciones de violencia hablan en favor del rechazo desde el punto de vista constitucional. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿ah? Hablan en favor del rechazo porque la gente tiene tendencia a pensar que las situaciones de violencia pueden seguir, pueden no detenerse, pueden provocar otros conflictos. ¿Pero qué hacemos con esa violencia que está asociada a las manifestaciones sociales que nos han llevado hasta acá? Pero no asociada a las manifestaciones sociales. Son algunos que asumen las formas de autopremiarse con impunidad en la masificación para cometer actos criminales. Esos son rechazados por todos los que participan en las grandes manifestaciones sociales, ¿ah? Y se aprovechan unos pocos delincuentes para cometer ese tipo de actos. Ese tipo de actos nosotros lo criticamos siempre, ¿ah? Y somos partidarios de que se aplique toda la normatividad jurídica para castigarlos, para sancionarlos. Nosotros te lo contamos. Cosmovisión Noticias. Novasol Soluciones Industriales Multimarca. Si en su negocio necesita tecnología de envasado, empaquetado, máquinas selladoras al vacío, cargadoras, entre otras, para su pyme, piense en Novasol Soluciones Industriales. Son servicio técnico y proveedores de insumos para su empresa.
Novasol atiende en todo Chile. Escriba a jose@novasol.cl o mande un WhatsApp al más 569 76 15 14 82. Novasol, soluciones industriales multimarca para su pyme. La colectiva Mamá Loba, si quieres llevar una función de cuentacuentos a tu espacio cultural, jardín infantil o comunidad escolar, si quieres capacitar a tu equipo educativo o necesitas profesionales del storytelling para el desarrollo de tu empresa, tenemos ese dato. La colectiva Mamá Loba es tu mejor opción. Un equipo de mujeres profesionales de las artes, la publicidad y la pedagogía comprometidas con el poder transformador de la palabra en la mediación de la literatura infantil y juvenil. Llama a la colectiva Mamá Loba más 569 73 58 50 74. Recuerde que usted también puede ser auspiciador de Cosmovisión Noticias y de este semanario informativo saliendo desde la señal digital 15.2 de Gracia TV en la región metropolitana de Santiago, Mundo Pacífico y toda la cadena de cable operadores donde está Gracia TV a lo largo de Chile. Si le gustó este programa, compártalo con sus amigos. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros te lo contamos. Cosmovisión Noticias. A 40 días del plebiscito constitucional del 26 de abril y a casi 5 meses desde el comienzo del estallido revolucionario que se apoderó de nuestro país, el resguardo del orden público es la gran deuda del presidente Sebastián Piñera. Legalmente, el Cuerpo de Carabineros es el único encargado de cumplir esa labor de seguridad, pero con la llegada de marzo, la policía uniformada se ha visto nuevamente sobrepasada, recibiendo los cuestionamientos de la ciudadanía y también de algún sector de la clase política. ¿Qué se debe hacer para evitar la violencia callejera durante las manifestaciones? Como cada sábado, cerca de 10.000 partidarios del rechazo se congregaron en el Centro Cívico de Las Condes para marchar con la autorización de la Intendencia Metropolitana. Consta que en varias ocasiones los integrantes de la columna fueron agredidos a lo largo del trayecto con botellas, piedras y hasta fierros. Sin embargo, lo que llamó la atención de la prensa nacional fue el uso de escudos, cascos y garrotes que utiliza la llamada vanguardia o grupo de seguridad en las marchas del rechazo, precisamente para defenderse de tan cobardes ataques y frente a la incapacidad de carabineros para realizar su labor con eficacia. Aunque son minoritarias, las escenas de enfrentamientos con opositores al rechazo en Santiago saturan las noticias, tratando de equiparar esa violencia con lo que sucede en las protestas masivas desde hace ya 5 meses, sin prestar atención al hecho que las marchas del rechazo no resultan en enfrentamientos con la policía, ni en saqueos, ni en barricadas. ¿Es legítimo que los diferentes grupos políticos se provean de dispositivos para ejercer la autodefensa cuando el Estado falla o el gobierno no es capaz de garantizar la seguridad e integridad de las personas, que es su principal función? Sobre estos temas de la contingencia nacional conversamos con un experto analista en seguridad y entrevistamos a un instructor de artes marciales. Lo que está pasando en las últimas oportunidades donde han habido enfrentamientos, especialmente los días sábados, entre personas adherentes al rechazo y otras al apruebo, es una secuela de lo que empezó el 18 de octubre. Las manifestaciones que empezaron en forma pacífica, rápidamente con el correr del tiempo, yo diría que a la semana ya se fueron transformando en violentas. Y eso obedeció a un fenómeno que nosotros en seguridad hemos entendido como incorporación a esas manifestaciones pacíficas de grupos violentistas, que alteraron el orden en forma grave, particularmente enfrentando a carabineros. Se estima incluso que en Chile los violentistas no son más de 10.000, repartidos por las diferentes ciudades. Pero sí fueron alterando el sentido de cada una de esas marchas hasta llegar incluso a la fecha tope, que fue el día 12 de noviembre, donde se hizo la más violenta que ha acontecido en el país. Todo eso fue dando un sentido de casi propiedad de las calles. Posterior a ello, yo diría que en la segunda quincena de febrero más o menos empieza a aparecer un movimiento de oposición, primero a la opción del apruebo, pero que ante la disyuntiva de encontrarse con manifestantes que son violentos, que tratan de evitar esta manifestación pacífica, hay un grupo de parte de esa misma agrupación que se empieza también a incorporar a una suerte de enfrentamiento directo con los otros manifestantes. Ahora, ¿a qué obedece eso? Obedece a un clima general de violencia que hay en el país,
a un clima descontrolado, a un clima de falta de respeto a las normas, a un sistema anómico 100%, a una desacreditación intencionada de lo que es Carabineros de Chile, a un quebrantamiento grave del orden público, o sea, a una suma de manifestaciones que finalmente van escalando, y hemos sabido de la manera como lo estoy contando cómo ha empezado, pero difícil saber cómo va a terminar. ¿Es legítimo que, por ejemplo, alguien lleve a la calle un escudo para protegerse, un casco, bastón retráctil, para de alguna manera ayudar a contener la violencia que recibe? Es que ninguna de las dos posiciones ha sido legítima. Lo que se autodenominó la primera línea es la más ilegítima de todas, porque esa primera línea que está violentando las marchas pacíficas, las que se han hecho como pacíficas, la implementación que hace no es una implementación de defensa, sino que en el fondo de ataque. Son escudos, son ondas, son lanzamientos de piedras, son cascos, son elementos contundentes, elementos para poder romper las calles. El orden público, la defensa de las personas de uno o de otro lado lo debe hacer Carabineros. Como ese orden público está quebrantado y Carabineros obviamente está subyugado a toda esta intromisión que se ha hecho en su quehacer, estamos llegando a esta situación de enfrentamiento. Tampoco es punible, podría en algún minuto uno calificar algunos de esos elementos como armas, por ejemplo los bastones retráctiles, pero aun cuando así aconteciere, el tema no pasa por ahí. El tema es de más de fondo, es el tema de la odiosidad, el tema es de tratar de recuperar espacios unos de otros, y finalmente está culminando en este enfrentamiento directo. ¿Cuál es el límite para que los mismos ciudadanos detengan esa violencia y que también tengan el derecho a manifestarse? El límite de esta condición no es una solución física. No pasa por más o menos Carabineros, porque actúen más o menos Carabineros. Por un lado, la gente, la mayoría, yo diría, exige una mayor fuerza por parte de Carabineros. Carabineros está acudido por una serie de situaciones que le han afectado y que responde a toda una política de infiltración, incluso en la propia institución. Es un problema político arrastrado por muchos años, con secuelas bastante relevantes, que la gente calificó como abuso en algún minuto y que explotó o explosionó o se transformó en un estallido el 18 de octubre. Es un hecho circunstancial la motivación de lo que lo provocó, que fue el alza del pasaje del metro. Pudo haber sido cualquier otra circunstancia, porque es como un volcán, toda esta lava se fue juntando hasta que realmente explosionó. La única solución viable, y así lo dice la historia, porque nosotros los que tenemos más años hemos vivido procesos parecidos, no tan violentos como estos, es una solución política. El gobierno tiene la obligación del orden público por una parte, y por otro lado buscar una solución política a esta problemática. Yo vengo del mundo competitivo, donde estuve mucho tiempo peleando por mi país, en campeonatos nacionales, internacionales, campeonatos sudamericanos, panamericanos, mundiales, y aprendí mucho de mi vida competitiva y después ya me dediqué a estudiar para ser un buen entrenador. Hoy en día, con el grado de estrés, con el grado de ansiedad, la gente está buscando las artes marciales como una vía de escape, pero no para golpear a otros, sino que simplemente para pelear con sus propias limitaciones, con sus propios miedos, para pelear contra, la gente lucha contra el sobrepeso. Creo que la gente necesita desquitarse con alguien. Y aquí se produce una disonancia, que Cristo dijo, un mandamiento les dejo, que amen a su prójimo como yo lo he amado. Y curiosamente, lo que más nos cuesta a los seres humanos, el prójimo, porque piensa diferente, ya pasa a ser nuestro enemigo, y ya pasamos de un sentimiento de empatía a un sentimiento de apatía, a un sentimiento de rechazo. Hoy en día hay una validación de la violencia como un medio para estar por sobre otro, para validar una idea, para validar una creencia, para validar una convicción. Los seres humanos somos consumidores de violencia desde muy niños, y el ser humano está validando la violencia como una herramienta para no discutir, para cuando se acaban los argumentos, ni siquiera hay argumentos, sino que simplemente hay violencia. O sea, yo me quiero poner por sobre ti porque soy más fuerte, porque sé lo que tú no sabes y yo te puedo pegar. Es un mal mensaje que estamos dando a los niños, en el sentido de que los niños cada vez ven más violencia y lo ven como una herramienta. En una guerra nadie gana, siempre en la guerra todo el mundo pierde. Si tú te fijas, todos decimos que somos cristianos, pero estamos muy lejos en nuestro comportamiento con el carácter de Cristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si estamos viendo que la violencia está llegando hasta nuestra iglesia, está llegando a las calles, está llegando a los colegios, está llegando a todos lados. Entonces,
Si tú me preguntas a mí, yo creo que está faltando Cristo. Yo creo que está faltando el entender lo que es ser cristiano. Si ser cristiano no es ir a una iglesia y andar con una Biblia bajo el brazo. Ser cristiano es como yo me comporto. Ser cristiano es como yo evito una pelea. La mejor pelea que puedo ganar es la pelea que yo evito. Agarrarse a combo y pelear, eso lo puede hacer cualquiera. Pero evitar una pelea no lo hace cualquiera. Creo que es más valiente el que evita una pelea que aquel que se confronta. Entonces, yo creo que hay muchos valores que se están perdiendo en la sociedad. Y uno de esos es la tolerancia. Hoy en día las peleas se pueden provocar por cualquier cosa, ni siquiera por un tema político, sino que tú vas en la calle, en un auto, se atraviesa, o vas en el metro, alguien te pasa a llevar, o simplemente porque andas como andas vestido, o porque alguien te cayó mal. La gente va a buscar la justificación para pelear, porque hay gente que se levanta en la mañana con la predisposición de pelear. Yo insisto en lo mismo, yo creo que hace falta Cristo, y no lo estoy diciendo por un tema religioso, lo estoy diciendo por un tema de valores, por un tema de principio, por un tema de entender bien lo que es ser cristiano. Ser cristiano es poner la otra mejilla. Esto es un ring, la vida es un ring, la vida es un cage, la vida es una jaula, la vida es un lugar de donde tienes que pelear, pero el principal enemigo somos nosotros mismos, y somos los que muchas veces podemos evitar una pelea y muchas veces no lo hacemos. Imagínate una pelea en la calle donde no hay regla y que tú no sabes contra qué están peleando. Una persona puede tener un aneurisma, una persona puede tener un esguince cervical, una persona puede tener problemas del corazón y a lo mejor o problemas de presión. A lo mejor la persona en ese minuto que se exacerbó, le subió la presión, le dio un ataque o un derrame cerebral. Tú no sabes las consecuencias. En la calle es incontrolable, tú no sabes con qué la persona si está armada, entonces tú nunca sabes qué puede pasar en la calle. Entonces yo siempre le digo a la gente que la mejor pelea que se puede hacer es la que se evita. Si una persona aprende defensa personal y puede evitar una pelea, que la evite. Si puede salir arrancando, que salga arrancando. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes lo que te vas a enfrentar. Y hay mucha gente que lamentablemente ha sido muerta por creer que con las capacidades físicas puede lograr algo, pero como te voy a insistir, la calle es absolutamente un lugar que solamente lo maneja Dios. Nosotros te lo contamos. Cosmovisión Noticias. El gobierno presentó esta semana una nueva versión del Fondo de Medios de Comunicación 2020 que entrega recursos para financiar proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas o contenidos de carácter regional o local. Estuvimos en la ceremonia oficial realizada en la Casa del Dirigente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, donde se hizo presente la ministra de esa cartera, la señora Carla Rubilar. La secretaria de Gobierno aseguró que este año se entregará a los medios regionales 2.000 millones de pesos adicionales a los destinados el año pasado. Rubilar aseguró que esto es debido a que los medios de comunicación regionales tienen una excelente reputación y se constituyen en un puente confiable entre los ciudadanos y sus autoridades. Los interesados tienen plazo para presentar sus proyectos al Fondo de Medios hasta el 31 de marzo de este año. Si usted tiene una idea que quisiera realizar con nosotros en Cosmovisión y en Gracia TV, escríbanos a contacto@cosmovisión.cl. Nosotros te lo contamos. Cosmovisión Noticias. Gracias por su sintonía. Siga atento a la información que Cosmovisión Noticias tiene para ustedes en Gracia TV y también en nuestras redes sociales. Recuerde que este mismo programa de estreno se repite viernes, sábado y domingo a las 21 horas en Gracia TV, señal 15.2 en la región metropolitana de Santiago y la cadena de cable operadores donde está presente Gracia TV. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Cosmovisión Noticias. Información desde una perspectiva cristiana. Nosotros te lo contamos. Cosmovisión Noticias. Desde aquí, desde Santiago de Chile, seguimos atentos a las informaciones que se están produciendo en este momento. Lo que a ti te interesa. Cosmovisión Noticias. Viernes, sábado y domingo, 21 horas. Cosmovisión Noticias.